El silencio muchas veces queda eclipsado por el ruido de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Nos encontramos constantemente hablando, enviando mensajes de texto o publicando en las redes sociales, llenando nuestras vidas con charlas interminables. Sin embargo, la sabiduría del budismo nos recuerda que hay momentos en los que el silencio no solo es dorado, sino también profundamente transformador. Nos enseña a reconocer el poder del silencio y a utilizarlo sabiamente, especialmente en 5 situaciones cruciales. Este viaje a través de las enseñanzas espirituales del budismo nos llevará a comprender el profundo significado detrás de 5 situaciones en las que debemos permanecer en silencio. Estas enseñanzas pueden inspirarnos a llevar una vida más consciente, armoniosa y significativa. Exploremos estas antiguas sabidurías, abrazando la serenidad del silencio y encontrando soluciones a los problemas de nuestras vidas. Primero, comprendamos el poder del silencio. El silencio no es solo la ausencia de ruido, es un estado profundo del ser. En palabras de un gran maestro zen vietnamita, el silencio es esencial. Necesitamos el silencio tanto como necesitamos el aire, tanto como las plantas necesitan la luz. Si nuestra mente está abarrotada de palabras y pensamientos, no hay lugar para nosotros. El budismo reconoce este espacio y fomenta su cultivo en diversos aspectos de la vida. El silencio es una puerta de entrada a la paz interior, la conciencia y el autoconocimiento. Nos ofrece la oportunidad de escuchar no solo el mundo exterior, sino, más importante aún, los susurros de nuestros propios corazones y mentes. Es una herramienta poderosa que puede transformar la forma en que interactuamos con el mundo y enfrentamos los desafíos de la vida. Al embarcarnos en este viaje a través de las 5 situaciones en las que el budismo recomienda el silencio, recordemos que el silencio no se trata de pasividad o indiferencia. Se trata de estar presente, sintonizado e intencional. Exploramos estas situaciones, entendemos su importancia y abrazamos el silencio como fuente de poder. Silencio ante charlas y calumnias. Permanezca siempre en silencio cuando escuche chismes y calumnias. Esta enseñanza enfatiza la importancia del habla consciente y las consecuencias de participar en una comunicación dañina. El chisme y la calumnia son como flechas envenenadas que pueden dañar no solo a la persona de la que se habla, sino también a la persona que habla. En el budismo, el habla correcta es una pauta ética fundamental que enfatiza la importancia de hablar con sinceridad, amabilidad y beneficio. El chisme y la calumnia violan estos principios y pueden crear discordia y sufrimiento. Elegir el silencio ante ese tipo de discurso se alinea con los principios del discurso correcto y promueve una sociedad más compasiva y armoniosa. Los chismes y las calumnias a menudo surgen de emociones negativas como los celos, el resentimiento o el deseo de dañar la reputación de alguien. Participar en ese discurso no solo perpetúa las emociones negativas en nosotros mismos, sino que también contagia la negatividad a los demás. Puede dañar las relaciones, la confianza y los vínculos comunitarios. El silencio en estas situaciones tiene múltiples propósitos. Primero, nos impide involucrarnos en discursos dañinos. Al optar por no participar en chismes o calumnias, evitamos las consecuencias morales y kármicas de decir mentiras o causar daño a otros. En segundo lugar, el silencio brinda la oportunidad de reflexionar sobre la intención detrás de la charla o la calumnia. Participamos en este comportamiento por envidia, ira o miedo. Esta autorreflexión puede ser un catalizador para el crecimiento y la transformación personal. Además, elegir el silencio puede animar a quienes participan en la charla a reconsiderar sus palabras. Cuando nos negamos a participar o escuchar dichas conversaciones, enviamos una señal de que no aprobamos dicho comportamiento. Esta no participación puede inspirar a otros a reconsiderar el impacto de sus palabras. Los rumores y las calumnias están muy extendidos en nuestra sociedad y sus efectos nocivos están bien documentados. En el budismo, estos comportamientos se consideran violaciones del habla correcta, uno de los componentes del óctuple sendero. El buen discurso se trata del uso consciente y ético de nuestras palabras, promoviendo la honestidad, la amabilidad y la comunicación beneficiosa. La prohibición del chisme y la calumnia tiene sus raíces en la comprensión del poder de las palabras. Las palabras tienen la capacidad de moldear nuestra realidad, influir en nuestras emociones
e impactar la vida de los demás. Cuando participamos en chismes o calumnias, muchas veces lo hacemos a partir de emociones negativas como la envidia, el resentimiento o la ira. Estas emociones pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a decir mentiras o exagerar los defectos de los demás. Al elegir el silencio ante las charlas y las calumnias, interrumpimos el ciclo de negatividad. Nos negamos a contribuir a la difusión de palabras dañinas y al hacerlo, cultivamos un entorno más positivo y compasivo. El silencio se convierte en una poderosa herramienta para promover la armonía, la comprensión y la comunicación ética. La práctica del silencio ante las charlas y las calumnias no consiste en evitar conversaciones difíciles o dar la espalda a la injusticia. Se trata de elegir nuestras palabras con cuidado, hablar con intención y negarnos a participar en conversaciones que dañen a otros. De esta manera, el silencio se convierte en un aliado para promover una cultura de bondad, empatía y veracidad. Silencio ante la ira. Permanece siempre en silencio cuando estés enojado. Estas palabras contienen profunda sabiduría, porque la ira es una emoción poderosa y a menudo destructiva. Cuando estamos enojados, nuestras palabras y acciones se ven alimentadas por esta intensa emoción y pueden tener consecuencias no deseadas. El budismo nos enseña que la ira surge del apego a los bienes materiales, la aversión y la ignorancia. En momentos de ira, el silencio se convierte en un poderoso antídoto. Nos da espacio para hacer una pausa y reflexionar sobre la fuente de nuestra ira, permitiéndonos observar nuestra reacción emocional sin juicio ni expresión inmediata. A través del silencio, podemos participar en la respiración consciente y la autoindagación, logrando comprender las causas fundamentales de nuestra ira. Además, el silencio es un escudo contra las palabras y acciones duras que a menudo acompañan a la ira. Nos impide causar daño a los demás y a nosotros mismos. En el silencio de la contención, podemos proteger nuestras relaciones y crear una atmósfera de calma y comprensión. En la tradición budista existe la historia de las dos flechas. La primera flecha representa el dolor o sufrimiento inicial que sentimos cuando sucede algo angustioso. La segunda flecha simboliza el sufrimiento que nos infligimos a nosotros mismos a través de nuestra reacción a la primera flecha. Al practicar el silencio ante la ira, podemos evitar disparar esa segunda flecha y reducir el sufrimiento innecesario. Para comprender verdaderamente esta enseñanza, es importante explorar la naturaleza de la ira misma y por qué el budismo enfatiza el silencio como la respuesta apropiada. Desde el punto de vista budista, la ira a menudo se considera una manifestación de nuestros apegos y aversiones. Cuando deseamos intensamente algo o somos reacios a una situación particular, la ira puede surgir como respuesta a la amenaza a nuestros deseos. El silencio ante la ira es un llamado a la conciencia, la autoindagación y la contención. Nos da el poder de transformar la ira en comprensión y compasión. Al adoptar esta enseñanza, podemos cultivar gradualmente la resiliencia emocional y la sabiduría. La práctica del silencio ante la ira no se trata de reprimir las emociones o negar su existencia. Más bien, es una invitación a afrontar nuestras emociones de una manera más constructiva y consciente. Cuando permanecemos en silencio, creamos un espacio para la autorreflexión y la autocompasión. Reconocemos nuestra ira sin juzgarla y la observamos con curiosidad. Este simple acto de prestar atención a nuestras emociones puede ser transformador. Además de la autoconciencia, el silencio también nos permite escuchar con más atención a los demás. Cuando estamos enojados, a menudo nos concentramos únicamente en nuestros sentimientos y puntos de vista. Al elegir el silencio, podemos abrir nuestros corazones y mentes a una comprensión más profunda de la situación y de las personas involucradas. El poder del silencio ante la ira reside en su capacidad para romper el ciclo de la reactividad. Cuando respondemos con enojo a una situación, a menudo desencadenamos una cadena de emociones y acciones negativas. Nuestra ira puede provocar una actitud defensiva o una contraira en los demás, provocando un ciclo destructivo de conflicto. El silencio interrumpe este patrón y brinda la oportunidad de una resolución más pacífica y constructiva. En definitiva, la práctica del silencio ante la ira conduce a un mayor equilibrio emocional y ecuanimidad. Nos da el poder de dejar de lado los rencores y resentimientos,
dejando espacio para el perdón y la comprensión. Al cultivar esta práctica, nos acercamos al ideal de estar libres del sufrimiento causado por la ira, que es uno de los objetivos centrales del budismo. Silencio ante los locos. Permanece siempre en silencio ante los locos. Esta enseñanza nos invita a considerar la naturaleza de la locura y el impacto de interactuar con ella. En el budismo, un loco no es necesariamente alguien que carece de inteligencia, sino más bien alguien descuidado, carente de conciencia o impulsado por emociones destructivas. Cuando nos enfrentamos a un comportamiento o discurso loco, el instinto puede ser reaccionar, corregir o entablar una discusión. Sin embargo, el budismo nos aconseja elegir el silencio en tales situaciones. Esta guía se basa en el entendimiento de que enfrentarse a la locura puede ser contraproducente y generar conflictos innecesarios. El silencio ante los locos no significa ignorar o evitar a las personas con opiniones o perspectivas diferentes. Se trata de reconocer cuándo la interacción es imprudente y elegir no contribuir a la escalada de negatividad. En el contexto budista, un tonto puede representar a alguien impulsado por la ignorancia, el apego o la aversión, cualidades que obstaculizan la capacidad de participar en un discurso sabio y compasivo. El silencio se convierte en un escudo contra el daño potencial que puede resultar de discusiones o confrontaciones insignificantes. Nos permite conservar nuestra energía y mantener nuestra paz interior ante la ignorancia o el comportamiento descuidado. En lugar de involucrarnos en debates infructuosos, podemos concentrarnos en cultivar nuestra sabiduría y compasión. Además, el silencio ante los locos es un acto de humildad. Reconoce que no tenemos que responder a todas las provocaciones o desafíos. Al elegir el silencio, priorizamos la paz interior sobre la necesidad de demostrar que tenemos razón o cambiar la opinión de otra persona. En la tradición budista, el concepto de loco se asocia a menudo con aquellos atrapados en el ciclo del samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento impulsado por la ignorancia y el deseo. Es posible que entablar discusiones con estas personas no conduzca a una comprensión o transformación auténtica. La práctica del silencio ante los locos está estrechamente ligada al valor budista de la ecuanimidad. La ecuanimidad es la capacidad de permanecer equilibrado y sereno ante el elogio o la culpa, el éxito o el fracaso, el acuerdo o el desacuerdo. Al elegir el silencio frente a los locos, encarnamos la ecuanimidad al no dejarnos influenciar por las opiniones o comportamientos de los demás. Es fundamental señalar que esta enseñanza no fomenta la apatía o la indiferencia. Fomentar el discernimiento a la hora de elegir cuándo y cómo responder. Puede haber ocasiones en las que interactuar con alguien considerado un loco sea necesario para un bien mayor, como en situaciones que requieren intervención o la protección de otros. La clave es abordar dichas interacciones con conciencia y una comprensión clara de nuestras intenciones. En resumen, el silencio ante los locos es una invitación a cultivar el discernimiento, la humildad y la ecuanimidad. Es un recordatorio de que no todas las situaciones requieren una respuesta inmediata y que entablar conversaciones con personas imprudentes puede no conducir a resultados positivos. Al elegir el silencio, preservamos nuestra paz interior y contribuimos a la promoción de la sabiduría y la compasión en el mundo. Silencio en tiempos de conflicto. Permanezca siempre en silencio en tiempos de conflicto. El conflicto es una parte inevitable de la vida humana y la forma en que lo manejamos afecta en gran medida nuestras relaciones y nuestro bienestar. En el fragor del conflicto, las palabras pronunciadas impulsivamente pueden causar daños duraderos. El budismo enseña el valor del silencio como medio para preservar la paz, promover la comprensión y prevenir daños mayores. Cuando nos enfrentamos a un conflicto, nuestro instinto puede ser defendernos, demostrar nuestro punto o atacar al otro. Sin embargo, este enfoque reactivo a menudo intensifica el conflicto y dificulta su resolución. El silencio, por otro lado, crea un espacio para la reflexión tranquila y la respuesta reflexiva. El silencio en tiempos de conflicto no significa evitar conversaciones necesarias o reprimir nuestros sentimientos. Es una elección consciente dar un paso atrás y evaluar la situación antes de responder. Esta pausa nos permite ganar claridad sobre nuestras emociones, comprender la perspectiva del otro y considerar la forma más constructiva de seguir adelante.
En la tradición budista, el silencio se asocia con la conciencia y la atención plena. Al elegir el silencio en tiempos de conflicto, practicamos la atención plena observando nuestros pensamientos y emociones sin reaccionar inmediatamente. Esta conciencia nos permite liberarnos de los patrones habituales de respuesta al conflicto y abre la puerta a respuestas más hábiles y compasivas. Además, el silencio crea un espacio para la escucha activa. En medio de un conflicto, a menudo nos centramos en expresar nuestras opiniones y defender nuestra posición. Al permanecer en silencio, podemos desviar nuestra atención hacia escuchar las preocupaciones y sentimientos de la otra persona. Esta escucha empática fomenta la comprensión y crea una base para encontrar puntos en común. La práctica del silencio en tiempos de conflicto también se alinea con el principio budista de no hacer daño, ahimsa. Las palabras pronunciadas en el calor del momento pueden ser como flechas y causar heridas emocionales que pueden tardar mucho en sanar. El silencio, como expresión de no hacer daño, impide infligir dolor injustificado a nosotros mismos y a los demás. En muchas técnicas de resolución de conflictos, se recomienda un periodo de silencio o reflexión antes de entablar un diálogo. Esta pausa intencional permite a las personas calmarse, ganar perspectiva y abordar la conversación con una mente más clara. Al incorporar el silencio en nuestra respuesta al conflicto, aprovechamos su poder transformador para romper el ciclo de reactividad y promover una resolución más compasiva y pacífica. Es importante señalar que el silencio en tiempos de conflicto no es una solución universal. Puede haber situaciones en las que sea necesaria la comunicación inmediata, y el silencio puede no ser la respuesta más adecuada. Sin embargo, la clave es abordar el conflicto con una mentalidad de conciencia, compasión y voluntad de entablar un diálogo constructivo. En resumen, el silencio en tiempos de conflicto es una herramienta poderosa para promover la conciencia, la empatía y el no daño. Cree un espacio para la autorreflexión, la escucha activa y la respuesta reflexiva. Abrazando el silencio en estos momentos, contribuimos al cultivo de relaciones armoniosas y a un mundo más compasivo. Silencio ante el beneficio personal. Permanece siempre en silencio ante el beneficio personal. Esta enseñanza desafía nuestro condicionamiento social, que a menudo celebra la autopromoción, la jactancia y la búsqueda del éxito individual a toda costa. El budismo nos invita a reconsiderar la verdadera naturaleza del beneficio personal y a abrazar el silencio como contrapeso a la búsqueda de reconocimiento y riqueza impulsada por el ego. En un mundo que a menudo valora la autoglorificación, optar por permanecer en silencio ante el beneficio personal es un acto radical de humildad y autoconciencia. Desafía la narrativa de que el éxito y la realización personal deben proclamarse en voz alta y validarse constantemente mediante el reconocimiento externo. Callar ante el beneficio personal no significa negar nuestros éxitos o minimizar nuestras habilidades y talentos. Es una invitación a examinar nuestras motivaciones e intenciones detrás de la búsqueda de reconocimiento. El budismo enfatiza la importancia de comprender la impermanencia de los éxitos mundanos y los engaños del apego a los elogios y el éxito. En conclusión, el viaje a través de las enseñanzas espirituales del budismo ha iluminado la profunda importancia del silencio en varios aspectos de nuestras vidas. Al explorar las 5 situaciones cruciales en las que se recomienda el silencio, descubrimos que no es simplemente la ausencia de ruido, sino una poderosa herramienta para la transformación y la autorrealización. La sabiduría del budismo nos anima a abrazar el silencio ante la ira, reconociéndolo como un poderoso antídoto que permite la reflexión consciente y la autoindagación. En momentos de conflicto, el silencio se convierte en un medio para preservar la paz, promover la comprensión y prevenir más daños, alineándose con los principios de atención plena y compasión. Elegir el silencio ante los chismes y la difamación se alinea con las pautas éticas del discurso justo, promoviendo una sociedad compasiva y armoniosa. El silencio en presencia de locos es una invitación a cultivar el discernimiento, la humildad y la ecuanimidad, preservando la paz interior frente a conductas imprudentes. Finalmente, enseñar a permanecer en silencio ante el beneficio personal desafía las normas sociales que celebran la autopromoción,
enfatizando la importancia de la humildad y la autoconciencia. El budismo nos invita a reevaluar la verdadera naturaleza del éxito personal y reconocer la impermanencia de los éxitos mundanos. Incorporar la práctica del silencio en estas situaciones no se trata de ser pasivo o indiferente, sino de estar presente, en sintonía y de manera intencional. De esta manera, podremos llevar una vida más consciente, armoniosa y significativa. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, recordamos el poder transformador del silencio y su capacidad para contribuir a un mundo más compasivo y comprensivo. No olvide suscribirse a Elevación Mental para obtener más información sobre la atención plena y la sabiduría.